Hola a todos, bienvenidos a este video educativo en el que vamos a hablar sobre la violencia sexual basada en la resolución 0459 de 2012. La violencia sexual es una problemática mundial que en las últimas décadas ha sido reconocida como una violación de los derechos humanos, sexuales y reproductivos que vulnera la dignidad humana, la integridad, libertad, igualdad y economía. Se constituye que esta es una problemática de salud pública por su gran magnitud y las afectaciones que produce en la salud física, mental y social. Es una problemática que frente a cualquier niño, niña, adolescente, mujer y hombre puede estar expuesto. La atención integral en la salud de las víctimas es importante porque constituye un reto para los profesionales de la salud y para las instituciones. Según la definición de la OMS, Organización Mundial de la Salud, la violencia sexual es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios, insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos en hogar y en lugar de trabajo. En cuanto a la definición, según nuestra Constitución, es casi lo mismo. Sin embargo, esta abarca cualquier daño o intento de daño físico, psicológico o emocional. La violencia sexual tiene varias formas y modalidades, en las cuales tenemos el asalto sexual, el abuso sexual, la trata de personas con fines de explotación sexual, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y la violencia sexual en el contexto del conflicto armado. Como definiciones tenemos el asalto sexual, que es una modalidad específica de agresión caracterizada por actos de violencia física y psicológica ejercidos por un actor conocido o desconocido sobre una víctima de cualquier edad o sexo, por el cual persigue un propósito sexual definido. Suele ser un episodio único. En cuanto al abuso sexual, es el contacto o interacción entre un menor y un adulto o persona con posición de poder o control sobre él, donde es utilizado para satisfacción sexual del agresor o terceros. Tienen una característica principal, y es que se aprovechan de la condición de ventaja que tienen sobre la víctima. Pueden usar engaños, sobornos o amenazas por la vulnerabilidad de la víctima como mecanismo utilizado por el agresor para cometer el delito sexual. La explotación sexual es una violencia sexual en el cual el medio utilizado por el agresor es la cosificación de la víctima, es decir, es convertida en una mercancía y utilizada sexualmente. Trata de personas con fines de explotación sexual. Es una manifestación contemporánea de esclavitud donde el agresor capta a la víctima con una intención de trasladarle dentro o fuera de su ciudad, departamento o país y finalmente la acoge con una finalidad de explotarla sexualmente. En cuanto a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, es el abuso sexual cometido en menores de 18 años de edad, en el que a la víctima o a un tercero se le ofrece pagar o se le paga en dinero o en especie. Se puede manifestar como pornografía, prostitución, matrimonio servil, explotación sexual de niños, niñas, etc. Y violencia sexual en el conflicto armado es una modalidad específica de agresión caracterizada por sus actos de violencia física y o psicológica, ejercidos por un actor conocido o desconocido sobre una víctima de cualquier edad o sexo. Abuso sexual o asalto sexual. Para diferenciarlos tenemos diferentes variables. En la edad de la víctima, se dice que es abuso sexual a niños o niñas preadolescentes o iniciando la adolescencia. Asalto sexual a adolescentes mayores o mujeres adultas, generalmente jóvenes. El sexo de la víctima. Abuso sexual en niños y niñas, aunque más niñas que niños. Y asalto sexual ocurre fundamentalmente en mujeres. En el caso de los hombres es poco común, pero generalmente está facilitado por el confinamiento, ya sea cárceles, instituciones militares o hasta el secuestro. Relación víctima-victimario. Por cada agresor hay una o más víctimas. Asalto sexual. Por cada víctima hay uno o más agresores. Temporalidad. En el abuso sexual tiende a ser muy repetitivo. Esto se vuelve crónico. Y en el asalto sexual pasa una sola vez. Tiende a ser único y agudo. La dinámica en el abuso sexual es un proceso y en el asalto sexual es un evento.
La revelación en el abuso sexual es tardía y en el asalto sexual es aguda. La utilización de la fuerza en el abuso sexual casi nunca se da. El asalto sexual es una violencia que manifiesta daño físico y o psicológico. En los hallazgos físicos, un examen general en el abuso sexual muy poco probable. Tanto en el asalto sexual es más probable que se den. Los hallazgos físicos en examen genital o anal, menos del 5% se da en abuso sexual, y 1 de cada 3 mujeres, hombres o adolescentes mayores víctimas presentan esos hallazgos en el asalto sexual. Según la epidemiología, las formas más frecuentes de violencia sexual son el abuso sexual, el asalto sexual y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Estas cifras que se disponen evidencian solamente una parte de la realidad por el alto subregistro de los casos. Según el BES 4610-16 de noviembre del 2019, en lo que refiere a violencia sexual tenemos que el 39.1% de las víctimas son adolescentes, seguido de los niños, de los infantes, en el 24.9%, y en el 85.3% son mujeres, y el 95% de los casos son agresores hombres. En el 55.6% de los casos no hay relación familiar entre el agresor y la víctima, siendo personas desconocidas. Y con respecto a la relación familiar, el 22.4% de los casos son tíos, primos, entre otros. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal de Ciencias Forenses, el 86% de los dictámenes se realizaron a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. Sexo y edad, niñas entre 10 y 14 años, el grupo más frecuente, y niños de 5 a 9 años son las principales víctimas de delitos sexuales. Según la resolución 0459 de 2012, hay 15 pasos que vamos a seguir. Esos pasos los va a explicar el invitado, que es el doctor especialista en pediatría, Albert Cova. Hola chicos, gracias por la invitación. Primer paso, la resolución 0459 del 2012 para la violencia sexual establece que tenemos que preparar a la comunidad para acceder a los servicios integrales de salud dirigidos a las víctimas de violencia sexual. Se recomienda que continuamente se estén dando información a la comunidad para que puedan hacer las denuncias pertinentes del abuso sexual. Cualquier caso de violencia sexual siempre es una urgencia médica y debe ser tratada de manera integral, de forma gratuita y con la privacidad, tratando al paciente con dignidad, discreción, respeto por su privacidad y además de eso ofrecerle cuáles son sus derechos en el momento que le ocurrió la situación. Segundo paso, verificación y mantenimiento de las condiciones mínimas necesarias para brindar atención integral a las víctimas de violencia sexual desde el sector salud. Siempre hay que delegar una persona responsable, en este caso es el médico, y el equipo va a estar conformado además por enfermería, trabajo social, salud mental y área administrativa. Continuamente hay que capacitar al personal y supervisar de que cada uno de los insumos que estén en el puesto de salud estén vigentes y monitorizados. Tercer paso, recepción inmediata a la víctima de violencia sexual en el servicio de urgencias médicas. Cuando se hace el diagnóstico o acude un paciente con violencia sexual, se cataloga como una urgencia y tenemos que determinar si la agresión sexual fue antes o después de 72 horas. Si fueron las primeras 72 horas, es un triage 1. Si fueron después de 72 horas, es un triage 2. Excepto si el paciente después de 3 días tiene agitación motora, alucinaciones, agresiones, autoagresiones o atente contra su vida o algún tipo, por ejemplo, un código rojo, algún tipo de desgarro que comprometa la vida del menor o del paciente afectado, entonces ya pasaría a ser, a pesar de que haber ocurrido hace 72 horas, pasaría a ser un triage 1. Cuando el paciente llega, hay que hacer recepción, un adecuado interrogatorio para no revictimizar. El médico que lo recibe hace el interrogatorio
y va de manera detallada a describir el evento ocurrido según la edad. Hacer un examen físico general, incluyendo la área genital o las áreas afectadas, para no revictimizar. O sea, al momento de ingresar el paciente, se va a hacer un examen físico y no se va a repetir de turno en turno para evitar revictimizar. Repito, no hay que revictimizar. Hacer el diagnóstico clínico, hacer el reporte y darle manejo respectivo. La anamnesis. Es importante que tengamos presente que en pediatría las preguntas van a variar según la edad. No tenemos que sugerir respuestas o inducirlas. Hay que evitar un lenguaje técnico. Además de eso, evite revictimizar a la víctima. Una vez que hacen el interrogatorio y el examen físico, no honden buscando una información que los haga sentir más culpables. No tipificar como delito. Dejar siempre sustentada la historia clínica y cuando el paciente exprese, abran comillas para que puedan citar textualmente la información. El examen físico siempre tiene que estar diligenciado con un consentimiento informado. Nunca el médico puede hacer un examen físico general y genital sin la compañía de un personal de enfermería o de trabajo social que acompañe en este momento a la víctima y al familiar que consultó. Siempre hay que hacerlo en el área genital, tomando como referencia la ubicación clásica de manecillas del reloj y describirlas tal cual ustedes la observan sin ningún tipo ni de exageración, ni colocarle ni agregarle cualquier tipo de entonación a las descripciones. El examen clínico general, genital y anal en los niños es un arte que debe tener el médico al momento de explorarlo. Si el niño colabora, puede colocarlo en posición de rana, vemos la primera imagen. Segundo, puede utilizar la posición genupectoral, pero si el niño no colabora, pueden utilizar al familiar para que sea el apoyo en ese momento. Y ustedes puedan hacer la descripción como ven en la figura 3. Paso número 5. Toma de muestras diagnósticas necesarias para explorar el estado de salud de la víctima en la evaluación inicial. Las pruebas diagnósticas deben ser solicitadas por el médico cuando ingresa el paciente y deben solicitar serología de sífilis, toma de muestra endocervical para gran y cultivo y también en búsqueda de tricomonas vaginales. Prueba rápida y tamizaje para VIH, prueba que busque los antígenos contra hepatitis B y además de eso, si ocurrió en las primeras 72 horas, en la orina se pueden buscar restos de espermatozoides y también pruebas de embarazo. La recolección de muestras va a estar dada si ocurrieron antes de las 72 horas, de las 72 horas a los 5 días y más de 5 días. Presten atención de que el BDRL, no importando cuándo el niño consulte o el paciente consulte, siempre se va a solicitar, al igual que el frotis vaginal y el frotis endocervical. La prueba de tamizaje para VIH también, igual que la prueba de hepatitis, la prueba de embarazo y el espermatozoide antes de las 72 horas. ¿Cuál es el objetivo de la toma de muestras? Hacer una cadena de custodia, la cual va a estar representada desde el punto de vista médico-legal y poder así lograr demostrar quién fue el culpable de la agresión. Entonces, el objetivo es verificar si la paciente está embarazada o infectada y determinar si fue durante el hecho o fue un hecho previo al momento de la agresión sexual. Y va a depender según lo referido por el paciente y lo que usted como médico encuentra en el examen físico. Es importante que si un paciente dice que fue víctima de agresión sexual por vía oral, no es pertinente tomar ningún tipo de muestra a nivel vaginal u otra parte del cuerpo. La toma de exámenes paraclínicos, a excepción de las pruebas de VIH, no son prerequisitos para iniciar la profilaxis contra las enfermedades de transmisión sexual en las primeras 72 horas. La prueba de embarazo no debe retrasar la oportunidad de la prescripción de la anticoncepción de emergencia en las víctimas de violencia sexual. Si una niña menor de 14 años fue víctima de abuso sexual o está en explotación comercial, hay que hacer diagnósticos de gonorrea, sífilis y la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, siempre descartando cualquier transmisión que pueda tener la paciente
como indicativo de violencia sexual. Una acotación importante es que si usted encuentra un frotis vaginal de una niña que consulte por flujo y encuentra tricomonas o clamidia, inmediatamente tiene que hacer la denuncia para agresión o violencia sexual. Hay que solicitar todos aquellos exámenes diagnósticos que sean necesarios para garantizar en el niño o en el adulto o el adolescente una atención integral y de calidad. Sexto paso, la profilaxis sintomática o sindromática va a estar dada cuando el paciente consulta. ¿Qué vamos a tratar? Vamos a utilizar como profilaxis sindromática las más frecuentes, que son el gonococo, clamidia, sífilis y tricomonas. Entonces, el paciente que consulta por abuso sexual, entonces va a depender de cómo fue el contacto, si fue genitogenital, si fue genitoanal o fue genitooral. Recomiendan que se administre una dosis de ceftriaxona, dosis única en adultos de 1 gramo vía intramuscular, o si es un niño de menos de 13 años, a una dosis de 50 miligramos por kilo dosis. En la clamidia más sífilis, la acitromicina en una sola dosis. En niños menores de 13 años, 10 miligramos por kilo dosis única. Y en los adultos, 1 gramo, o sea, 2 tabletas de 500 miligramos. Si está embarazada, entonces hay que adicionarle penicilina benzatínica, una dosis única de 2.400.000 unidades internacionales vía intramuscular, dosis única como profilaxis. Y si hay también para hacer profilaxis para tricomonas, el metronidazol, dosis únicas en adultos, 2 gramos vía oral, o sea, 4 tabletas de 500 miligramos. Y en niños menos de 13 años, a una dosis de 20 miligramos por kilo, dosis única. En la profilaxis para hepatitis B, primero se debe consultar si la paciente está vacunada o no. Si está vacunado, hay que solicitar los anticuerpos contra el virus de hepatitis B. Si la titulación es menor de 10 mililitros por unidades por ml, hay que colocar un refuerzo. Y si es mayor de 10, no necesita refuerzo. Ahora, si la niña no tiene esquema de vacunación completa o se tiene una vacunación dudosa, entonces se recomienda una dosis de gamaglobulina hiperinmune antihepatitis B. La dosis que el protocolo establece es a 0.06 miligramos por kilo, pero siempre recomiendo que soliciten antes de administrarla qué marca comercial tienen en el momento de la institución y tomen las recomendaciones respectivas que da el fabricante de esa marca en ese momento. Adicional de eso, tiene que cumplir la dosis de hepatitis B. Entonces la dosis tiene que ser inicialmente antes de las 24 horas y son 3 dosis. La dosis 0 al momento de la consulta, en el primer mes y al 6º mes. Séptimo paso, asegurar la profilaxis para VIH-Sida durante la consulta inicial. Si ocurrió antes de las 72 horas, entonces tiene que hacer la profilaxis. Lo maravilloso de esta resolución, la 0459, es que ya tiene establecido cuántos cc o cuántas tabletas según el kilo, la edad de cada paciente. Lo que sí le recomiendo a cada uno de los médicos que tengan información, que cuando estén en presencia de un paciente con agresión sexual, solicitar el total de las tabletas de la profilaxis para VIH. Es importante tener presente que la profilaxis para VIH en el servicio de urgencias, hay que tener presente qué edad tiene el niño. Son 28 días de tratamiento y el médico tiene que solicitar completas las tabletas o los frascos que amerite. Lo bueno de esta resolución que es tan completa que nos determina cuál es la dosis, cuántos centímetros debe tomarlo, por cuánto tiempo, y te da opciones. Entonces hay opciones para menores de 13 años y opciones para mayores de 13 años. Paso número 8, asegurar anticoncepción de emergencia, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. En las primeras 72 horas se debe administrar el levonorgestrel, 2 píldoras de 0.75 microgramos, dosis única en todas las edades. Pero recomiendo siempre, si tienen ustedes disponibilidad en su centro de salud, una prueba de la gonadotropina clínica humana y que el reporte usted lo tenga en menos de 1 hora, solicitarlo, porque a veces pueden simular agresiones sexuales en las adolescentes y para camuflajear el embarazo previo.
entonces ya no sería producto de la agresión, no está embarazada, o sea, está negativa, entonces debe cumplir las 2 dosis de la píldora de emergencia. Y es responsabilidad del médico dejar plasmado en la historia clínica y solicitado en 15 días el control de gonadotropina crónica humana para detectar si hay o no embarazo del momento en el cual ocurrió la agresión sexual. La interrupción voluntaria del embarazo está contemplada en la sentencia C-355 del 2006. Los requisitos tienen que estar dados por una certificación médica o de psicólogo, una certificación médica y una copia de la denuncia penal interpuesta ante la autoridad judicial, excepto en niños que tengan menos de 14 años o mujeres que son víctimas del conflicto armado. Tenga presente que también interrupción voluntaria del embarazo también se puede dar por las siguientes causas: cuando el embarazo constituye peligro para la vida de la menor o la mujer, cuando se tenga también malformaciones incompatibles con la vida, o cuando fue resultado de una conducta agresiva de violencia sexual, excepto en menos de 14 años, en la cual la excepción es dada por ley. Paso número 9. Asegure una intervención terapéutica inicial especializada en salud mental para la víctima durante la primera consulta. Hay acciones no especializadas en salud, pero el paciente debe tener principalmente una recepción empática. No hay que revictimizar a la víctima. Siempre tenemos que tener ayuda de un psicólogo y un psiquiatra para que puedan hacer el acompañamiento desde el punto de vista mental. Cuando el paciente presente algún tipo de autoagresión, heteroagresión, producto de un abuso sexual, nosotros tenemos que hacer intervención. Podemos utilizar difenhidramina para poder lograr una sedación, risperidona, clonazepam, a las dosis que dice el protocolo. Paso número 10. Planee los seguimientos clínicos referentes a los controles después de haber usted hecho el diagnóstico y manejo inicial. 5 consultas tienen que quedar plasmadas en la historia clínica de egreso a las 2 y 4 semanas, a los 3, a los 6 y a los 12 meses. Es importante de que los niños y niñas vayan a las consultas para hacer el seguimiento junto con las pruebas de laboratorio. Paso número 11. Derive a otros profesionales de la salud. Entonces el médico tiene que trabajar con el personal de enfermería, con trabajo social, con psicología y con psiquiatría. Además de eso, cuando el paciente tenga algún tipo de comorbilidad o cualquier trauma inherente al momento del evento, y la médica de evaluación especializada puede ser derivada a ginecología, a cirugía y a pediatría. Cuando el paciente resulta víctima y es infectada por cualquiera de los dos virus o enfermedad de transmisión sexual, debería ser derivados a infectología también. Paso número 12. Derive hacia otros sectores involucrados a la atención integral de las víctimas. Defensoría de Familia para menores de 18 años por el ICBF, Fiscalía, Policía de Infancia y Adolescencia y Trabajo Social. Paso número 13. Efectúe el procedimiento de vigilancia de salud pública. Hay que diligenciar la ficha 875 del Civigila para hacer el reporte y seguimiento de estos casos de agresión sexual. Paso número 14. El seguimiento es responsabilidad de cada uno de nosotros. Al egresar un paciente a las 2 semanas, si es niña y está ya en edad fértil, solicitar el control de gonadotropina crónica humana, hacer las revisiones respectivas del entorno familiar, mental y psicológico. A las 4 semanas se continúan las mismas acciones que las 2 semanas. Posteriormente, hay que hacer revisiones siempre de PDRL, de VIH y de los antígenos de superficie para hepatitis B. A los 6 meses y a los 12 meses, igual que las anteriores. Paso número 15, y no menos importante, efectúen un adecuado cierre del caso. Después que el niño haya cumplido 12 meses del evento, el médico general o el médico tratante estará en la condición de cerrar el caso, en la cual ya no hay riesgo de infecciones por enfermedad de transmisión sexual y ya se le ha dado algún veredicto en la fiscalía para tratar el caso y hacer justicia. Recordarles siempre que los pacientes tienen derecho
informarle siempre sobre la promoción en salud reproductiva, bienestar familiar y asegurar que el niño siempre tuvo garantizados sus derechos sexuales, reproductivos, incluyendo la prevención de los embarazos en el caso de las niñas. Hola, doctor Cova, soy la autora García Ferrer, estudiante de medicina del tercer año en la UBA. Tenía la siguiente duda. Convengamos que en un espacio rural aparece un paciente que acaba de sufrir abuso sexual y en la cercanía no tenemos ningún especialista, ningún laboratorio especializado para poder tratarlo y quería saber en este contexto cómo poder proseguir. Muchas gracias. Como médico, haces el reporte, revisas a la paciente, llenas el protocolo, la ficha 875 y tienes que remitirlo porque hay que hacerle los laboratorios e iniciar las profilaxis. Buenas noches, doctor Cova. Mi nombre es William Prada, estudiante de medicina de noveno semestre de la Unipamplona. Mi pregunta es la siguiente: en caso de abuso sexual, si el contacto es genitogenital, genitoral o genitoanal, si se debe asegurar la profilaxis sindromática de ITS para todos estos casos. Si ocurrió antes de las 72 horas, sí se debe utilizar. Doctor Cova, ¿cómo está? Yo soy Ana Ochoa del octavo semestre de Medicina de la Universidad de Santander, Cúcuta. Mi pregunta es la siguiente: si la paciente que sufrió abuso sexual tiene 13 años y además queda embarazada, ¿ella podría pasar por encima de sus padres o tutores legales para decidir hacerse una interrupción del embarazo voluntariamente? Menos de 14 años, sí. Primero hay que verificar cómo fue el evento, la denuncia respectiva, el fallo del juez y se hace la interrupción involuntaria del embarazo. Hola, doctor Cova. Mi nombre es Yesimar Contreras, soy estudiante de octavo semestre de Medicina de la Universidad de Pamplona y mi pregunta es: al momento de recibir a un paciente por abuso sexual, ¿es estrictamente necesario que ingrese a consulta acompañado de la madre o de la persona responsable que lo lleva al servicio? Gracias. Sí tiene que estar el acompañante o el representante legal, pero además de eso tiene que estar usted como médico acompañado de un testigo de la institución, en este caso el jefe o un auxiliar de enfermería o un compañero médico adicional, pero nunca solo. Hola, doctor Cova, soy Laura Giraldo, estudiante de medicina de sexto semestre de la Universidad de Boyacá, y me gustaría saber, en caso de que llegue un niño a consulta, ¿qué signo podría ser sugestivo de que estemos ante un caso de violencia sexual? Muchas gracias. Hay que tener presente tres maneras de nosotros poder diagnosticar un abuso sexual. Uno, porque la víctima denuncia y acude. Otra, porque es remitido por otro centro de salud. Y tercero, por los hallazgos del examen físico. Que usted al examen físico verifique la área genital y tenga una leucorrea, que usted observe a nivel perianal condilomatosis, o que los niños entre 2 a 3 años que son tan aprensivos para explorarlo, se dejen por usted valorar el área genital totalmente fácil. Si tienen una niña de 9 o 10 años y consulta y la vestimenta ya es una mujer optando por vestimenta no convencional, pueden pensarlo. Esas son las cosas básicamente. Cuando una menor de 13 años es víctima de abuso sexual, hay que hacer la denuncia respectiva. El médico activa el protocolo, luego la fiscalía se encarga de hacer un fallo en la cual autoriza que menos de 13 años se le puede realizar la interrupción voluntaria del embarazo, pero siempre realizando los protocolos y los pasos legales que establece la ley y la resolución.